Ahora vamos a escuchar a Antonio Palacios, que también conoce el Nomasens. Hace él, bueno, pues yo creo que huelga la presentación. Conocéis todos también el Laboratorio Excel Ibérica y, bueno, pues él trabaja con el Nomasens y su increíble equipo de colaboradores, que son todos encantadores, eficaces y muy rigurosos. Así que, Antonio, te doy la palabra. Uy, perdona. Muchas gracias, muchísimas gracias, Marta, primero por invitarme a estar con vosotros y después por la presentación que habéis realizado. Gracias a todos los asistentes y enhorabuena al trabajo expuesto por Nacho y María, que me han parecido espectacular, ¿no? Tanto en esfuerzo, intelecto y resultados y la aportación que realmente han realizado. Bueno, yo voy a hablar de un tema, sobre todo de identificación química, de marcadores de longevidad y envejecimiento, que puedan ayudar pues, a definir el ciclo de vida y, sobre todo, pues, el concepto que pueda ir asociado a un consumo más beneficioso del producto que estamos elaborando y que es la definición de fecha o de tiempo de consumo preferente, que no de caducidad. Y que evidentemente pues, puede ayudar muchísimo más al disfrute del vino. Si nos fijamos en la matriz DAFO que desarrolló la Plataforma Tecnológica del Vino para desarrollar una estrategia sectorial en España, me voy a fijar exclusivamente en una de las debilidades, que es la falta de modelos predictivos en la evolución de los compuestos químicos durante la maduración y, sobre todo, la comercialización del vino, y también una amenaza que era la escasa longevidad y capacidad de envejecimiento, sobre todo de vinos blancos en España. Entonces, bueno, llama la atención y es en lo que me voy a centrar. De hecho, cuando a las bodegas se les pidió realizar la propuesta de priorización de objetivos, los tres prioritarios, uno alternativos al sulfuroso, otro nuevas estrategias para controlar la evolución y estabilidad del vino, por ese envejecimiento quizás un poquito acelerado, y luego pues también acerca del problema de Brettanomyces, que haré alguna mención. Estas son las tres líneas prioritarias que definieron el tejido productivo en forma de bodegas en España. Bueno, me ha gustado mucho la introducción que ha hecho Marta, por lo tanto me voy a saltar mucho de las cosas porque efectivamente la carretera, ¿no?, que nos definía entre la reducción y la oxidación es mucho más estrechita a medida que podemos tener compuestos azufrados o etilfenoles o anisoles o moléculas que desgasten el carácter afrutado, pero la realidad es que el arcén a veces de esa carretera es demasiado amplio y tiene cabida solamente lo defectuoso, ¿no?, lo que pueda ser el yin y el yang, que es una oportunidad de expresarse de forma diferente y correcta, desde la mineralidad a, por ejemplo, la compota o la mermelada, que estamos la mineralidad en este punto, la compota de fruta en este punto, pero luego hay arcenes muy amplios que pueden ser parada obligada por la presencia de posibles defectos, ¿no?, una reducción negativa, como puedan ser los sulfuros y otros aromas, o aldehídos ya muy pesados, que sea también la apreciación de un defecto. Por eso a mí me gusta muchas veces la reducción y la oxidación positiva, llamarles oportunidades, ¿no? Cuando a algunos Master of Wine le dices, bueno, ¿qué opinas de los vinos españoles de forma general? Pues dice, bueno, en los blancos normalmente estáis situados en una zona de reducción, por eso ese carácter un poco vegetal, cítrico, alimonado, cuando en realidad con un punto más de oxígeno positivo podamos llegar a un estilo más internacional, ¿no?, de fruta más blanca, fruta melocotón, fruta madura, sin llegar nunca a los caramelos, que es la oxidación, pero dentro de lo positivo. Y cuando le preguntas por los tintos, pues también hay una situación, pero es la opuesta. Nos suelen decir que nosotros estamos en zonas de oxidación ya un poquito más peligrosas, sobremaduros, cuando en realidad es la fruta fresca directa lo que se lleva a día de hoy. O sea, que había que retroceder en la oxidación. Por eso es una oportunidad, ¿no?, una oportunidad cuando no existen marcadores de longevidad y oxidación. Pero lo cierto es que estamos en un mundo muy tradicional. De hecho,
Sergi, que ha colaborado muchísimo en Proceso y Producto cuando estaban juntos en la plataforma tecnológica, se separaron precisamente para dar la oportunidad al producto de navegar hacia el mercado de forma independiente, sin ser arrastrado por la definición del proceso. Y entonces estuvimos hablando en una reunión de precisamente darle una fecha de consumo preferente a los vinos dependiendo de la composición química. Bueno, hubo una revolución, las bodegas no querían saber absolutamente nada de eso, ¿no? Porque intuían que eso podía ser un compromiso de poner productos con fecha de caducidad, cuando en realidad no, es aportar información a la bodega para mejorar el ciclo de vida de los productos y poder colocarlos en el mercado en el momento más oportuno. Así que realmente esto se desestimó. Bueno, somos muy cabezones, entonces seguimos buscando en cuáles puedan ser los marcadores de longevidad y envejecimiento. Uno de ellos, y voy a dar un repaso lo más rápido posible a diferentes marcadores, tanto de longevidad como de envejecimiento, pues son los propios precursores aromáticos que hay en la uva, que hay en el mosto, que hay en el vino, que hay después de la crianza y que hay incluso en la botella. Hay formas fáciles, esto fue desarrollado por la Universidad de Albacete, que es lo que denominan el índice de potencial aromático varietal, y un ejemplo, lo utilizamos en una bodega que hace vino en las 3 subzonas de Rías Baixas, y nos llevamos una grata sorpresa, y es que el hermano pobre, los vinos del condado, son los que más precursores tienen. Y sigue siendo pobre porque cuando esto se vinifica de una forma habitual, son los que revelan un número abundante, pero solo un 70% de todo su potencial. Cambiando las vinificaciones, obviamente, se hacen vinos del condado que pueden superar en placer hedónico a los del Salnés, a los de O Rosal, lo cual pues, es una grata sorpresa para el hermano pobre de Rías Baixas. Pongo ejemplos prácticos, ¿no? Un marcador, pues aunque sea indirecto, el propio sulfuroso combinado es un marcador interesante conocer, porque si lo comparamos muchas veces puede llegar a ser hasta un 2/3, quedando un sulfuroso libre de un tercio, que es el único que tiene propiedades antioxidantes, pero si hablamos de Brettanomyces, por eso el sulfuroso libre a veces no nos sirve, sino que el molecular puede estar sumamente limitado dependiendo del pH. Pero, ¿qué es el sulfuroso combinado? Pues es aquel que se combina precisamente con acetaldehído, con pirúvico, cetoglutárico y galacturónico. A veces difíciles de analizar, pero que son marcadores de oxidación bastante evidentes y que precisamente pues, se pueden provenir como el acetaldehído de origen microbiano o el galacturónico de la propia uva. Ya son marcadores vinos que nacen viejos, ¿no? Decíamos, no hace falta un año, ni mucho menos. Pueden nacer incluso con arrugas. El potencial pinking. El potencial pinking, bueno, es un claro envejecimiento en la fase visual que no tiene nada que ver a nivel organoléctrico, pero que sí que puede dañar en el mercado. Y claro que existen formas de poder medir ese potencial pinking. Un vino impoluto que sea verdoso incluso en sus meniscos, pero que puedan desarrollar pinking. Bueno, haciendo curvas de oxidación forzada con agua oxigenada y midiendo en un rango entre cercano a los 500 de longitudes de onda, puedes ver por el cambio que sufre el testigo frente al vino forzado si tiene un potencial pinky o incluso si lo ha desarrollado. Y, por supuesto, luego, una vez que sabes si tiene o no lo tiene, tomar las medidas en unas clarificaciones que hay ya productos enológicos que nos pueden solucionar el problema. Exactamente lo mismo que el potencial de gusto de luz. Vinos que envejecen nada más embotellarlos porque sufren de ese carácter reducido en retronasal y un amargor excesivo. También existen formas de medir. Aquí pongo un ejemplo, ¿no? de un vino en depósito que tenía estas analíticas y ese mismo vino en botella después de un mes cómo aumenta el dimetil disulfuro, que es el responsable de la retronasal azufrada del gusto de luz y, por supuesto, la acroleína que se desarrolla porque ha sido metabolizada la metionina. O sea, conociendo la metionina puedes saber si ese vino puede sufrir el proceso de gusto de luz. Y hablamos de vinos blancos embotellados en botella de vidrio blanco, claro está.
El potencial smoke taint. Bueno, esto que nos suena tan raro, no lo es tanto. De hecho, este año en California ya hemos sabido todos la cantidad de incendios que ha habido cercanas a las zonas de bodegas y sobre todo de viñedos legendarios. Creerme, no ha habido laboratorio en California que haya tenido que paralizar cualquier tipo de análisis para verificar si las uvas tenían el denostado 4-metil-guayacol, que es el compuesto que después en hidrólisis ácida durante la maduración del vino, 6 meses después, puesto que está en forma de glicósido, una vez hidrolizado nos va a dar ese aroma de humo que arrastra a todo lo demás. Por supuesto, no es conocer por conocer. Si tú sabes que tienes potencial de glicósido de metil-guayacol en uva, en mosto o en vino, obviamente puedes utilizar enzimas beta-glicosidasas que con clarificación posterior vas a eliminar el problema. El potencial herbáceo también es algo que puede acortar mucho la vida comercial del vino. Hay muchos compuestos que nos pueden dar herbáceos, conocidos y otros no tanto, como los aldehídos insaturados. Pueden tener diferentes orígenes. El más conocido es ciertos ácidos grasos, como el linoleico y el linolénico, que están en la piel de la uva, principalmente en la pruina, de uvas heladas, por cierto, tienen un mayor potencial de este tipo de compuestos que luego por oxidación y vía enzimática se van a convertir en los alcoholes consecuentes y después en el esanal y el esenal insaturado, que nos da ese aroma de hierba y que arrastra a todo lo demás, sobre todo si tenemos contaminaciones de levaduras no Saccharomyces al comienzo de la fermentación. Estos, por ejemplo, son menos conocidos, ¿no? El caso de ácidos grasos que durante el curado, tanto de la plancha de corcho como de la madera en tonelería, pueden sufrir ataques bacterianos, principalmente también de MOS, y se forman en el nonenal y el octenal. No son tan conocidos, pero es un problema que está muy presente, más de lo que nos puede parecer. Lo que pasa que ese aroma de lechuga, de calabaza verde, que dan este tipo de compuestos, o de serrín, madera verde, serrín seco, pues solo podemos echar la culpa a otro tipo de problemas y no al real. El potencial del carácter fenolado. Bueno, este es un ejemplo que me gusta bastante porque nos da una idea de lo que puede ayudar al conocimiento de este tipo de marcadores, ¿no? Este es un ejemplo real de 2 años de seguimiento de una bodega en Ribera del Duero que hizo un programa exquisito para poder solucionar un problema de Brettanomyces. Entonces aquí se representa la acumulación de etilfenoles en el vino a lo largo de los 2 años y en barras la población de Brettanomyces, que como veis hay ciclos. También Brettanomyces cree en la biodinamia, crece principalmente en primavera y en otoño, curiosamente. Bueno, esto es lo que nosotros veríamos del problema si utilizamos la cata, ¿no? Como única herramienta de control y de seguimiento, nos damos cuenta que tenemos etilfenoles por cata justo 2 años después. Bueno, si intentamos utilizar medios de cultivo, pues vamos a su límite de detección, que pueden ser 10 elevado a 3 aproximadamente, 10 elevado a 4. Bueno, pues nos damos cuenta del problema 1 año y medio después. Si utilizamos marcadores de cromatografía, como son los etilfenoles, pues nos vamos a enterar del problema aproximadamente a los 6 o 7 meses de iniciado, que si utilizamos marcadores biológicos, microbiológicos como el PCR, pues vamos a conocer el origen del problema casi de forma inmediata porque hemos detectado el marcador biológico. Bueno, pues eso es un ejemplo que nos puede servir para mucho, ¿no? Por ejemplo, el potencial dimetilsulfuro, que es una analítica desarrollada por la Universidad de Montpellier. Es una hidrólisis básica con un medio muy básico, a un pH muy elevado y térmica durante 1 hora a 80 grados, y entonces consigues convertir todo el precursor azufrado en dimetilsulfuro. Es lo que se llama el potencial dimetilsulfuro. Y puedes conocer el potencial dimetilsulfuro de tu uva, de tu mosto, del mosto desfangado, del vino antes de meterlo en barrica, de la lía que vas a hacer crianza sobre lías. En fin, puedes conocer el potencial azufrado
del estado real y, por lo tanto, de la capacidad de envejecimiento que tenga este vino para no desarrollar alguno de los problemas. Precisamente fueron los americanos los que exigían antes del embotellado conocer la concentración de dimetilsulfuro, poniendo un límite de 20, porque en este ejemplo 12 ppb de dimetilsulfuro que es el umbral de detección. Imaginaros si esos 12 ppb los tuviéramos ya con metanotiol. Aquí hablaríamos posiblemente de una mineralidad, entre comillas, y aquí hablaríamos de un aroma de patata o de cebolla o de ajo realmente negativa y que se ha convertido por el estado reductivo en botella. Por eso ellos, antes del embotellado, decían, vale, ese embotellado me gusta, ese cupás está formidable, analízame el dimetilsulfuro y te voy a decir si lo quiero o no lo quiero. Superando los 20 siempre lo rechazaban. Esto es otro ejemplo, ¿no? Cuando Marta nos hablaba del tráiler y del camión desde Burdeos a Hong Kong, pues esto es lo que puede pasar, ¿no? En ese estrés de transporte, si tenemos un tioacetato bastante elevado, los estrés de transporte por encima de 40 grados va a producir una hidrólisis del tioacetato, convirtiéndolo en tiol-metanotiol. Otra vez aparecen los aromas de cebolla, de ajo, y esos de col, acelga cocida, y esos aromas de reducción que todos conocemos y que en origen no tiene absolutamente ningún tipo de impacto, porque el tioacetato tiene un umbral bastante elevado frente a los otros compuestos que por hidrólisis y en el estrés en el transporte se pueden complicar las cosas. Bueno, esta es otra huella típica de compuestos azufrados, que con un detector especializado pues puedes hacer una sola foto en un pinchazo de cromatografía, conocer la metionina, la glutatión, la cisteína, el triptofol. Todos ellos pues son precursores de lo que son compuestos ya que matan la longevidad, los propios mercaptanos, la aminoacetofenona, muy conocido este problema en Riesling, en Albariño, en Sauvignon Blanc y también en Tempranillo, lo hemos identificado en ciertas ocasiones, o la tetrahidropiridina del gusto a ratón. Esto es bastante conocido, como también muchos de los defectos organolépticos que, en base a la tecnología analítica actual, pues de un solo pinchazo pues puedes tener una huella bastante sutil de por qué está fallando la longevidad de un vino. Todos estos compuestos son muy fuertes en impacto porque tienen umbrales de detección bastante bajos y, por lo tanto, no dejan que se exprese la fruta y las características positivas. Por lo tanto, son esos vinos que nacen muchas veces cortos en su proyección comercial. Pero también existen formas de medir directamente el potencial antioxidante de un vino. Muchos de los que existen en el campo de la alimentación nos sirven por el sulfuroso y por la matriz compleja, por los taninos principalmente, que pueden inhibir las enzimas que se utilizan para saber los potenciales antioxidásicos, pero bueno, de forma indirecta, la medida, por ejemplo, del glutatión, la medida del glutatión, pues como vemos en este ensayo del INRA de Montpellier, pues la capacidad de asimilar oxígeno es mucho mayor cuando tenemos glutatión y por eso tenemos una mayor concentración o expresividad, sobre todo de compuestos positivos, si el glutatión protege el vino. Pero como se ha hablado mucho de glutatión, me gusta enseñar estos datos porque a veces, si no tienes una buena separación, lo que haces es medir el glutatión reducido, que es el bueno, sumado a otro derivado cisteínico que nada tiene que ver. Y estos son los datos que se publican, por ejemplo, de levaduras inactivas, cuando en realidad, si tú separas el pico y mides el glutatión reducido, que es lo único que te sirve absolutamente para algo, pues las concentraciones no son tan altas y además tampoco existen tantas diferencias, aunque sí que hay levaduras inactivas ricas en glutatión, o sea, para conocer un poco la verdad del producto enológico. El resveratrol es otro indicativo antioxidante bastante interesante. De nuevo, también hay mucho truco, ¿no?, cuando se habla de todo esto, porque realmente lo único que es antioxidante y benéfico y beneficioso para la salud y la propia
antioxidabilidad del vino es el trans, cuando en realidad pues, se publican la suma de los dos, y el cis no vale prácticamente para nada, no tiene esas características tan evidentes como el isómero trans. Bueno, esta es una medida que de todas las que se probó en Burdeos, en la Universidad de Burdeos, el FRAP, es el que parece ser más independiente y más objetivo en el vino, y más independiente también del propio sulfuroso. Es una medida donde se utiliza un complejo hierro férrico y que, midiendo absorbancias a 593, pues puedes dar un índice, ¿no? Un índice de potencial antioxidante medido directamente y que depende de la composición fenólica, depende de la composición química, de las moléculas antioxidantes que tenga el propio vino. Esto es un estudio que se realizó con diferentes tipos de taninos comerciales. Podemos ver que efectivamente hay taninos comerciales que pueden subir mucho el potencial antioxidante del vino y otros que no tanto, ¿no? De nuevo, pues, bueno, la medida te puede dar la validación de lo que estás buscando. La composición en metales pues es otra forma también de conocer, bien por absorción atómica o bien utilizando plasma inducido, ICP, pues claro que todo lo que sea tener mucho cobre, mucho hierro, níquel y plata son aceleradores de la oxidación propia del vino, porque catalizan las propias reacciones oxidantes. Por eso muchas veces tengo el vino reducido, lo voy a tratar con plata, lo voy a tratar con cobre, quelas y atrapas, que por cierto es completamente reversible, por lo tanto a los 2 o 3 meses puedes tener, aparte del compuesto azufrado, también más cobre, lo cual pues aceleras la aceleración, la oxidación, así que a veces la solución lo que hace es crear nuevos problemas, ¿no? Por ejemplo, añadir cobre a un Sauvignon Blanc. Lo que estamos haciendo es combinar el cobre con el mercaptoesanol, por ejemplo, que es la fruta de la pasión, y por lo tanto anulas el aroma típico del Sauvignon Blanc, lejos de solucionar el problema que uno cree que está haciendo cuando hace un tratamiento con citrato de cobre, por ejemplo. Los ácidos grasos de cadena corta, esto es bastante interesante y que viene a colación de cierto acortamiento de longevidad que sufren los vinos con paradas de fermentación o con fermentaciones languidecientes. Si recordamos la composición de la membrana de una levadura, ¿no?, que tiene esa doble capa lipídica, aquí podemos ver esa doble capa que está muy bien formada por la polaridad del ergosterol, la polaridad de los ácidos grasos, que algunos de ellos son insaturados porque tienen dobles enlaces, y esto es lo que le permite a la membrana una mayor fluidez, un mayor tráfico de nutrientes, de toxinas, del interior al exterior, lo que la mantiene completamente viva, pero en ciertas ocasiones, cuando no hay oxígeno, en las primeras fases de la fermentación, precisamente hablando de oxígeno, y cuando la levadura se le fuerza a sintetizar su propia membrana, porque hay clarificaciones muy fuertes, no hay el lípido que proporciona la pruina de la uva, lo que hace la levadura desesperada en esta situación es sintetizar ácidos grasos saturados, que no tienen tanta fluidez de la membrana, que son de cadena mucho más corta, y que hablamos del octanoico, caproico, caprílico, y que estos van a dar aromas céreos, jabonosos, lácticos, y un rosado con problemas de paradas de fermentación y con ácidos grasos de este tipo es ese rosado que luego a los 3 meses huele a queso, huele a quesito, huele a aromas céreos, arruinando precisamente el perfil característico que se ha buscado. Más marcadores y menos conocidos, porque han sido desarrollados más recientemente, pues, en los cuales pues, estamos trabajando en colaboración con Vitec, por ejemplo, es la nonalactona, este tipo de aldehídos y de lactonas, ¿no?, como la nonadiona, el sotolón, el cresol, el indol y el TDN, y que evidentemente, pues, como el caso del sotolón, puede sobrepasar los umbrales, sobre todo pues, en barricas nuevas y sin lías.
tuberías. O sea, cuanto más oxígeno y más oxidabilidad, pues más va a aparecer este marcador con aroma de curry, que bueno, en ciertos vinos es permisivo, pero en otros no tantos. Y algunos casos prácticos, sobre todo pues intentando entender estos marcadores más modernos o conocidos más recientemente y que hemos ido elaborando. En este caso pues es un Chardonnay del Penedès, y es el mismo vino, la misma marca, pero que se ha analizado en diferentes añadas, ¿no? Desde el 96 hasta el 2014, y lo que vemos es que los vinos más viejos se sitúan en este lado de la gráfica, así que podemos tener ya unos marcadores asociados al Chardonnay y que no van a coincidir, por ejemplo, son el TDN, la gamma decalactona, la dodecalactona y la decalactona, la delta decalactona, y que si hacemos lo mismo con vinos del Penedès también, de Cabernet Sauvignon, resulta que si analizamos estas añadas y vemos las más viejas, pues son marcadores diferentes. Entra el indol y el acetaldehído que no entraban en el Chardonnay. Por lo tanto, hay marcadores asociados a variedades y tipos de vino, lo cual, pues, bueno, ya es cuestión de irlos conociendo poco a poco. Esto también es interesante porque en este ensayo elaborado en Tempranillo, Rioja, pues se analizaron un montón de vinos, siempre el mismo vino con diferentes tipos de cierres, desde rosca, muy separados del resto, a Nomacorc, que también tenemos aquí algunos representantes, corchos naturales de alta fuerzas de extracción, de bajas fuerzas de extracción, en posición horizontal, en posición vertical, para verificar cuál era la mejor posición de envejecimiento de los vinos. Y bueno, es difícil de interpretar. Nomacorc, lo bueno es que vemos que incluso muchas veces están lejos de la oxidación, lo cual, pues bueno, es un buen dato. Y bueno, sí que podemos saber, no por interpretar ni decir marcas, pero sí que salieron resultados interesantes y parece que era independiente la posición horizontal y vertical. No encontramos diferencias ninguna, ¿no? Esa pregunta que todos nos hacemos. Este es otro ensayo interesante de marcadores de longevidad en un Sauvignon Blanc, elaborado con y sin, en todo su proceso, protección de nitrógeno. Desde la flotación, porque se hizo flotación para la limpieza del mosto, los trasiegos, eran dos líneas, una con una protección de nitrógeno y otra donde no había ningún tipo de protección. Bueno, pues si comparamos los vinos sin protección, que son estos dos gráficos, antes de la filtración, aquí representamos la filtración, pues vemos cómo la filtración efectivamente hace subir muchísimo el fenilacetaldehído y en menos proporción, pero también de forma importante, la nonadactona. Con lo cual, pues bueno, esto ya nos puede servir, sobre todo el fenilacetaldehído, como un marcador para continuar la vida de protección o no de este Sauvignon Blanc y ver si lo estamos haciendo bien, y cuanto menos tenga, pues desde luego pues mejor le va a ir a ese vino. Este es otro ensayo que hicimos con Viura, en la denominación de origen Rioja. Representamos un montón de cosas, pero por no fijarnos, porque además no se ve, yo es que ni siquiera, no sé si la presbicia o que está un poco desenfocado, pero no soy capaz, pero bueno, como me lo sé de memoria, os lo explico. El TDN, porque esto es sin protección con protección, sin protección con protección. Entonces hay moléculas que no nos dicen mucho. La decalactona no sirve de nada, porque no se está diciendo si tenemos protección o no. Pero el TDN sí que nos sirve. La beta-ionona, que es aroma floral, violeta, muy interesante, nos está contando absolutamente todo, si protegemos o no protegemos. El indol, que es otra molécula sencilla, también nos está marcando diferencias cuando no protegemos a cuando sí protegemos, y por supuesto el acetaldehído, pero bueno, eso ya es conocido. Por lo tanto, pues tenemos ya marcadores para el Viura que pueden ser interesantes seguir su estado de oxidorreducción o no. Este también es en Rioja, en la misma bodega, también en Viura. Se hizo un ensayo de envejecimiento acelerado y
Lo que vemos es que cuando tenemos protección con nitrógeno, tenemos un marcador de longevidad, porque la gamma decalactona, que no sale en vinos oxidados, pues está asociado a vinos envejecidos aceleradamente a altas temperaturas, pero con protección con nitrógeno, y todo lo contrario. La nonalactona, el acetaldehído, el ácido pirúvico y la decalactona son marcadores de nuevo para la variedad Viura, que en un vino sin protección y con crianza acelerada, pues ya marcan la derrota de ese vino durante su evolución. Y para terminar, sin que me llamen la atención, que está a punto, lo veo, leer los resúmenes y las conclusiones, bastante sencillo, ¿no? Existe tecnología analítica que nos puede poner a disposición del conocimiento cuál es la foto inicial de la película que pueda desarrollar ese vino. Y hay una serie de familias de precursores que hemos repasado poco a poco que nos pueden ayudar, porque una misma marca la podemos vender en Hong Kong o la podemos vender en Burgos. Obviamente las situaciones de transporte van a variar mucho. Un lote puede ir mejor predispuesto a sufrir estrés sin deteriorar sus características organolépticas, y otro pues quizás no se lo pueda permitir. Conocerlo pues creo que puede ayudar bastante. Estas son las técnicas de medición analítica, y estos son, que los tenéis en las presentaciones disponibles, de todos los que hemos ido trabajando. Y simplemente pues 3 conclusiones, ¿no? Que el control químico y microbiológico de un vino pues son herramientas preventivas que pueden permitir precisamente lo que más se lleva a día de hoy, que es la mínima intervención. No concibo una mínima intervención sin conocimiento, al menos en mi estructura mental no me cabe. Que el empleo de técnicas y prácticas enológicas puede reducir considerablemente, si lo controlas, el oxígeno disuelto, si es que es necesario, y sobre todo, pues, como bien hemos visto, se puede racionalizar a medida de la demanda, que es precisamente lo ideal, y que existe a día de hoy un conocimiento químico de marcadores que pueden ayudar mucho pues, a situar en el mercado, y sobre todo pues, a cumplir con el objetivo de los que estamos todos aquí, ¿no? Que es que el consumidor sienta placer cuando abre nuestros productos y los destruye, que es justo para lo que todos nos esforzamos, ¿no? Bueno, y nada más. Muchas gracias y seguimos.